Buenos días. Buenos días. Damos comienzo al tercer día de la jornada No Más Violencia de Género y además lo hacemos con una ponente muy especial y muy agradable. Ayer di las gracias a la organización por invitarme, pero hoy le voy a dar las gracias por otra cosa, por el honor que me ha hecho de poder presentar a la profesora doctora Carmen Delgado. Es una gran profesional, como podréis comprobar también dentro de un momento. Es doctora en psicología, es catedrática de psicometría y estadística multivariante de la Universidad Pontificia de Salamanca. En esa misma universidad fue también decana de la Facultad de Psicología. Ha codirigido el posgrado Género y Comunicación hasta el año 2008. Ha sido directora del posgrado de Intervención Multidisciplinar de Violencia de Género. También es profesora invitada a la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador y desde el 2015 es secretaria general de la USA, que yo creo que nos ha dado una buena lección la Universidad Pontificia de tener por primera vez también una mujer rectora, a pesar de ser una religión católica y que parece que siempre está mandada por hombres. Carmen es una experta de reconocido prestigio en temas de violencia machista contra las mujeres y las niñas, tal como avalan sus numerosas investigaciones y publicaciones sobre la materia. Como es muchísimo mejor oírla a ella, pues le damos paso a su comunicación, a su conferencia de hoy, que seguro que es muy interesante. Además es un tema que es una nueva forma de violencia contra las mujeres, que es el síndrome de alienación parental. Y ahora, dentro de un segundín, pues empezamos. Y muchísimas gracias por estar aquí, que seguro que vais a salir encantados con la conferencia que nos va a dar la profesora Carmen Delgado. Cuando quieras, Carmen. Se oye, sí, ¿verdad? Buenos días. Y yo tengo dos motivos de alegría por estar aquí. El primero es por encontrarme con gente muy querida, que nos vemos poquísimo, aún viviendo en Salamanca. Especialmente Marisa, que me ha presentado de esta manera tan cariñosa. Y el segundo es poder estar una vez más en esta edición de este congreso que lleva ya tantos años celebrándose y además con tan buena acogida y con las cosas tan bien hechas. Entonces, muchas gracias, lo primero, por invitarme y lo segundo, pues por la alegría que me habéis dado de compartir este rato con vosotras y con vosotros. No sé si se me oye, si no me hacéis una señal desde atrás y corrijo. Bueno, cuando me invitaron a participar en este congreso y me preguntaron qué tema me parecía interesante, a mí me pareció que era interesante hacer una reflexión sobre las nuevas formas de dominación de las mujeres que se están dando en la época actual. Y voy a decir por qué. Como el patriarcado, lo que llamamos patriarcado y así se le llama, que es la forma de dominación masculina, tiene una gran capacidad de mutación y se va adaptando a los tiempos, pues tiene un gran peligro, y es que nos puede parecer que cuando se consiguen ciertas conquistas ha desaparecido la discriminación, y lo que no somos capaces de ver es la forma en que mutan las viejas formas de dominación en otras formas nuevas. Y por eso los análisis que hacemos de la dominación masculina, si son estáticos, nos van a servir para muy poco, porque estáticamente formas concretas de dominación pueden cambiar, pero si son dinámicos nos va a permitir ver cómo se van transformando en otras formas nuevas de dominación. Cada forma de dominación se produce en el contexto histórico y social en que se puede producir. En el siglo XIX era posible que las mujeres no tuvieran voto porque en ese contexto histórico y social era sintónico con los valores dominantes y no generaba ninguna disonancia, ninguna contradicción. Hoy eso sería impensable, pero que las mujeres tengan voto no quiere decir que ha desaparecido la dominación, ¿verdad? Por eso, si utilizamos análisis estáticos y nos fijamos en luchas concretas o en conquistas concretas, pues tenemos poco que aportar a la igualdad. Si de verdad estamos comprometidas y comprometidos con la igualdad, no nos queda otra que optar por análisis dinámicos y analizar permanentemente qué va cambiando en la sociedad y cómo se van manifestando las nuevas formas de dominación. ¿Y cuál es el contexto que nos puede dar luz para entender formas nuevas de dominación? Bueno, desde a finales de los años 70 dicen algunos y algunas estudiosas que entramos en la era de lo que llaman posmodernidad.
y la posmodernidad tiene una serie de características. Este término que acuñó el filósofo Lyotard con su libro La condición posmoderna decía que la posmodernidad se caracteriza porque no trata de proponer un sistema alternativo al vigente. Es decir, así como antes había un modelo de entender la sociedad y venía otro nuevo modelo que sustituía al anterior y era un modelo coherente que explicaba toda la realidad, justo la posmodernidad se caracteriza por no tener esta característica. Es decir, no hay una sistematización de valores, creencias, postulados, sino lo que hay es actuaciones en espacios muy diversos, a veces inconexos, sin conexión unos con otros, y un poco diciendo que no hay categorías de análisis, que todo es variante, cambiante y no podemos identificarlo, ¿verdad? La posmodernidad también se da en el contexto de la dominación masculina, por supuesto. También ha pasado, quiero decir, la forma de dominación masculina también adopta esta forma de actuar de la posmodernidad. Y quiero traer aquí la obra de Miguel Lorente, que me parece un referente y un pensador importante para entender estas cosas, cuando él habla de que hemos entrado en una época ya no de machismo, sino de posmachismo. De posmachismo que lo dibuja muy bien en su libro Los nuevos hombres nuevos, o también tardomachismo, llamado por alguno, que tiene una serie de características. Y es que mantiene los valores de dominación, pero de una forma que parece sintónica con los valores de la igualdad. Complicado esto, por lo tanto, más difícil de desenmascarar. ¿Cuáles son algunos de esos signos? Yo solo me voy a detener en uno, ¿verdad? Pues dice, por ejemplo, el uso de una estética feminizada. Si las mujeres han dicho cómo se las ha oprimido, obligándolas a tener una estética que va en contra de su cuerpo, a hacerse violencia a sí mismas, incluso vamos a deslegitimar esta reivindicación y vamos a decir, mirar, esto no es cosa de dominación de mujeres, mirar nosotros también, somos metrosexuales, que decís que hay una forma de dominación es la prostitución, también hay prostitución masculina. El burka, que decís que es la expresión máxima de lo que es la invisibilización de la mujer, pues no es para tanto. Mirad, nosotros desfilamos en las pasarelas con burkas y es una cosa que hasta se puede vender como objeto de moda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Una trivialización de las formas de dominación. Se trata de desactivar esos argumentos con los cuales se trata de poner de manifiesto la desigualdad, pues vamos a resignificarlos de una forma trivial y vamos a quitarles toda la capacidad de reivindicación que tienen. Dominación, prostitución masculina, sí la hay, pero no es lo mismo que la femenina, ya sabemos, ¿verdad? Los que consumen prostitución son los hombres, sean con otros hombres o con otras mujeres, etcétera. Otra característica que señala Lorente y que me parece muy interesante para entender lo que está pasando es lo que él llama la neutralización de las reivindicaciones feministas. De muchas formas, con el mito de las denuncias falsas, que ya no hace falta que yo diga nada, y más estando aquí Marta del Pozo, ¿verdad? La custodia compartida, que es una reivindicación muy legítima y que las mujeres quieren que la custodia sea compartida, pero quiero que le sean desde el inicio del nacimiento del hijo o de la hija, no cuando viene el divorcio. Porque hasta entonces, sí, ella se ocupa de los cuidados, pero cuando viene el divorcio, entonces yo quiero ser el cuidador y reclamo custodia compartida, ¿no? Ya sabemos que detrás de eso no puede haber una verdadera intención de cuidados, porque si la hubiera, habría un compromiso previo. O el tema que yo voy a proponer hoy aquí, que es el síndrome de alienación parental, que ahora, como voy a abundar en él, no lo retomo aquí, ¿no? Y detrás de esto, y es lo que a mí me interesa, es que en todas estas formas nuevas lo que se trata es de dar una imagen de neutralidad, de igualdad, de que estamos en favor de la igualdad. Fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Pero se oculta detrás de esta aparente igualdad estas formas de dominación, que es lo que yo digo, para lo que yo digo que necesitamos análisis dinámicos, que nos permita ver más allá de lo aparente, que es lo que se oculta detrás de esto. El síndrome de alienación parental. ¿Por qué digo, y voy a tratar de justificarlo, que creo que es un exponente clarísimo de esta nueva forma de dominación y además de la forma que puede tener los mayores efectos y la mayor acogida social, que es presentándose como algo científico y neutro, pero cargado de ideología de dominación detrás? Bueno, el síndrome de alienación parental
que yo digo es la versión posmachista de la violencia contra las mujeres, fue propuesto por un psiquiatra americano, Garner, en el año 1992. Su historia personal explica mucho de cómo concibe él este síndrome, pero me voy a limitar solamente a lo que él propone. Él observa que en casos de divorcio, pues muchos niños rechazan a sus padres, y la explicación es por la situación que se da en las relaciones familiares y en muchos casos la violencia de los padres, ¿no? No sabemos si él personalmente vivió este hecho, pero él entonces propone que hay un síndrome cuando los niños rechazan a los padres, el síndrome de alienación parental, que se caracteriza por trastornos en un niño cuyos padres están implicados en un divorcio altamente conflictivo. Fijaros que esta forma de definir un síndrome ya de entrada contraviene las normas de la Asociación de Psiquiatría Americana, que dice: ningún síndrome psicológico ni psiquiátrico se puede definir para un contexto, y menos para un contexto legal. O sea, si yo tengo depresión, la tengo, estén mis padres en un conflicto o no lo estén, porque el síndrome o el trastorno lo tengo yo. No se deduce que por haber un contexto yo tengo un síndrome. Ya viola la primera norma, que ya es una señal de alerta para decir cómo es posible que alguien pueda definir así un síndrome, ¿no? Bien. Dice, por el que el menor está fuertemente aliado con uno de los progenitores, generalmente la madre, y rechaza el contacto con el otro progenitor, generalmente el padre, bajo la influencia del progenitor alienante, la madre. Es decir, se supone que los niños rechazan al padre o las niñas por influencia de la madre, que aliena la capacidad de decisión del niño. ¿Existe este síndrome? ¿Es una categoría científica? Bueno, la APA, la Asociación Americana de Psicología y de Psiquiatría, después de analizar cómo se presenta y qué síntomas aluden para diagnosticarlo, dice que no se puede aceptar como un síndrome científico. Y de hecho, la clasificación de enfermedades psiquiátricas y psicológicas que rigen en todo el mundo, el DSM-5, no lo contempla y lo rechaza. La otra categoría científica que propone la OMS, que es el CIE-9 de las enfermedades mentales, lo mismo, llega a la misma conclusión. Si vamos al contexto de España, el Ministerio de Sanidad adopta como criterio de clasificación psicológica y diagnóstica el CIE-10, que es la última versión. Por lo tanto, no se podría aceptar la existencia de ese síndrome. Y si vamos al terreno de lo jurídico, el Consejo General del Poder Judicial sacó una serie de recomendaciones en las que expresamente dice que no se debe utilizar en procesos judiciales, ¿verdad? Luego parece claro que cualquier profesional con sentido común, que se rige y que alude siempre a los principios científicos en su práctica profesional, no le quedaría ninguna duda de que en ningún caso podría diagnosticar este síndrome. ¿Qué está pasando de hecho? Lo que está pasando de hecho es que no es así. Lo que está pasando de hecho es que se está diagnosticando, y además se está diagnosticando con efectos muy perversos para las mujeres. No voy a detenerme mucho tiempo en cuestiones clínicas que son como muy específicas, pero sí necesito dar unas pinceladas para poder explicar luego la conclusión a la que yo llego. Fijaros, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que proponen los que han creado este síndrome de alienación parental? Bueno, los seguidores de Garner, liderados por Bernet, proponen estos criterios, porque, como digo, no perdáis de vista, se trata de dar una apariencia de cientificidad, de neutralidad, de objetividad. Dicen, bueno, pues el rasgo esencial del síndrome de alienación parental es que un niño rechaza una relación con el otro padre sin una justificación legítima. Esto en psiquiatría y en psicología es aberrante. ¿Qué es una justificación legítima? No, no se dice así. Se dice si pasa esto, objetivable y comprobable. No, sin una justificación legítima. ¿Para quién tiene que ser legítima? ¿Para el juez? ¿Para el psiquiatra? ¿Para el niño? ¿Para la madre? ¿Para el padre? Segundo criterio. Se diagnostica este síndrome cuando existe por parte del progenitor alienante, generalmente la madre, una campaña persistente de menosprecio contra el progenitor alienado. Sería el primer síndrome en el que se diagnostica a una persona por lo que hace otra. O sea, se diagnostica al niño si la madre hace no sé qué cosa.
No, yo no te diagnostico depresión si se han muerto a su alrededor 4 personas. Causas externas a lo que tú vives. Se han muerto 4 personas y puedes tener depresión o no tenerla. El criterio diagnóstico no es que se han muerto 4 personas. El criterio diagnóstico es qué te pasa a ti, qué manifestaciones tienes, ¿no? Además, cualquiera que sepa un poquito de psicología sabe que esta campaña alienante, si la hubiera, no produce automáticamente esos efectos de rechazo. Puede producir justo los contrarios. Y de hecho, esa campaña alienante o esa utilización de los menores lo estamos viendo en muchas parejas que sin estar en situaciones de divorcio o de conflicto utilizan a los niños y desde luego no produce estos efectos de rechazar unilateralmente a uno, ¿no? Luego falla por todos los principios que apliquemos de la psicología. Se diagnostica este síndrome cuando se detecta falta de ambivalencia en el menor. O sea, la creencia de que hay una madre buena y un padre malo. Y dice, esto no puede ser, este es un pensador independiente usando terminología psicológica. Ahí estamos viendo claramente que la madre le está alienando. Mira, no, es que la psicología del desarrollo dice clarísimamente que el niño tiene un pensamiento de este tipo, que solo puede diferenciar entre buenos y malos, no tiene un pensamiento crítico, que sabe ver que hay personas que tienen aspectos negativos y positivos. Es más, decimos los niños, pero hay muchos adultos que se mueren sin alcanzar esta fase de desarrollo, ¿verdad?, de tener pensamiento crítico. Y sin embargo se utiliza cuando el niño no lo tiene, que va a ser siempre, como un criterio diagnóstico del síndrome. El otro criterio es que la perturbación del menor se prolonga más de 2 meses. Bueno, esto es, ¿y por qué 2 meses y no 1 año, o 1 mes, o 15 días? No tiene ninguna base científica. El otro criterio, la perturbación produce angustia y afecta al comportamiento del menor o a su desempeño académico. Bien, no hace falta tener ningún síndrome para que el niño se vea afectado en su desempeño académico cuando está en viviendo una situación de estrés familiar, ¿verdad? Por tanto, no puede ser un criterio diagnóstico ese. Y por último, esto me parece muy interesante, los propios definidores del síndrome dicen en ningún caso se puede diagnosticar cuando exista maltrato objetivo por parte del padre. Por tanto, ya estaríamos diciendo que en ningún caso de violencia de género, en que el padre es un maltratador directo o indirecto, como queramos llamarle, pero un padre que maltrata a una madre está maltratando al hijo solo por eso, ¿verdad? Pues en ningún caso de violencia de género, utilizando la propia definición que hacen los defensores del síndrome, se podría diagnosticar este síndrome. Esta es la realidad. ¿Qué nos encontramos en la práctica? Bueno, nos encontramos sentencias en que siguen apareciendo síndrome de alienación parental y ahora, como ya hay una prohibición expresa de utilizar la palabra síndrome, ya no lo llaman síndrome, sino que le llaman, no me acuerdo cómo, como manifestación de alienación parental o algo así salvamos la cosa legal de que no esto, pero digo, bueno, lo digo con otras palabras, pero digo exactamente lo mismo, ¿no? ¿En quiénes? En los profesionales tanto del ámbito jurídico como del ámbito psicológico, porque podéis ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no sé si ha desaparecido, esto es de hace unos años, en el que el equipo psicológico hacía publicaciones sin ningún pudor, hablando del síndrome de alienación parental, de las características que tiene, de cómo detectarlo, etcétera, ¿no? Un centro de atención al menor. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿será una cuestión de desinformación? ¿Será que los profesionales no lo conocen y entonces inocentemente están utilizando este síndrome porque no saben que no es científico? Ya sabemos que la formación no es todo lo buena que debiera ser y sobre todo cuando uno termina y se va, pues no siempre tiene formación permanente, ¿verdad? Por tanto, podrían estar confundidos o confundidas o desinformados y desinformadas. ¿Será esto? ¿O será que realmente hay una ideología de fondo que por mucho que des información no se modifican tus creencias y tu forma de actuar? Pues para esto planteamos una investigación que es la que os quiero contar y que luego podemos discutir las conclusiones a las que yo llego y a las que vosotros y vosotras lleguéis. La pregunta que nos hacíamos es, ¿cambiaría el diagnóstico con una adecuada información o el diagnóstico reproduce valores que no cambian con la mera información? Bueno, cogimos y trabajamos con estudiantes de psicología y entonces les presentamos un caso real de psicología forense, en este caso un caso de un juzgado de violencia de género de la Comunidad de Extremadura. Un caso de malos tratos físicos y psíquicos habituales y, perdón, no veo, me voy a acercar. Ya, es que viene sin gafas, perdonad.
es un caso tomado de un servicio de asistencia a víctimas de violencia de género y a un hombre se les daba esta información. A un hombre condenado por malos tratos se le concede régimen de visitas en un punto de encuentro para 3 hijos menores cuya custodia se concede a la madre. En las visitas al punto de encuentro en los días concertados, los menores se niegan a entrar, por lo que la madre solicita la intervención de los profesionales del punto de encuentro para cumplir el régimen de visitas, porque está asustada. Es más, la madre entraba al centro y decía al psicólogo, por favor, están fuera, sal, es que yo no puedo, no quieren entrar, ¿no? El psicólogo del punto de encuentro rechaza intervenir en este sentido, pues su trabajo se circunscribe al punto de encuentro. Dice, no, yo no salgo a la calle, mi trabajo está dentro. Y emite un informe a la Fiscalía reportando que dice la madre que los menores acuden pero se niegan a entrar porque no quieren ver al padre y diagnostica en ese informe síndrome de alienación parental en los hijos. Como consecuencia de este informe, la Fiscalía inicia un procedimiento para sancionar a la madre por inducción de síndrome de alienación parental en los hijos. Este es el caso real expuesto. Con una muestra de estudiantes los dividimos en 2 grupos. Un grupo les dimos información adicional. Mirar, el síndrome de alienación parental es esto, tiene estos criterios diagnósticos que, como veis, no se sostiene, está rechazado por la APA, por la OMS, etc. Y al otro grupo no, solo le presentamos el caso y no le dimos información adicional. Y les hicimos una serie de preguntas sobre ese caso. Le diríamos, si tú fueras profesional de un servicio, ¿qué recomendarías en este caso? Entonces, la primera pregunta que hacíamos era si consideraban que la madre era la responsable de que los niños rechazaran al padre con esa información. Bueno, solamente un porcentaje muy bajo, que no llega al 5%, creo, dijo que sí, que consideraba que la madre era la responsable. Y prácticamente el 95% decía que no veían que la madre fuera responsable. La pregunta siguiente era, ¿recomendarías evaluar el síndrome de alienación parental en los hijos? A ver, si aplicamos criterios racionales y la primera condición es que haya un progenitor alienante, pues solamente el 95% podría decir sí, lo recomiendo, porque podría dárselo, ¿verdad? Solamente el 5%, ¿verdad? Bueno, pues el 80 y pico por ciento, casi el 85%, dice, sí, yo evaluaría el síndrome de alienación parental en los hijos. ¿Qué nos está diciendo? Desde luego que nos están aplicando criterios racionales, rigurosos, científicos, ¿no? ¿Por qué recomienda el 85% evaluar SAP si no se cumple el criterio de inclusión según la propia definición de este síndrome? Les hacíamos luego una serie de preguntas sobre qué recomendaciones harían. Y en concreto presentábamos esas 10 que tenéis ahí. Y podían responder desde 0, no lo recomendaría con total seguridad, hasta 5, sí, lo recomendaría con total seguridad. Fijaros, recomendarían todo lo que está por la derecha de esa línea, que es prácticamente todo, unas cosas con más seguridad, otras con menos, pero desde luego lo que no recomendarían en ningún caso es denunciar la mala praxis del punto de encuentro. Es decir cómo es que los profesionales del punto de encuentro que saben que no pueden hacer lo que han hecho, yo como profesional tengo que decir que eso no es correcto y lo tengo que denunciar. Eso de ninguna manera. Y denunciar la mala praxis de la Fiscalía, pues estaban ahí justo, tampoco. Todo lo que fuera a denunciar no les parecía bien, ¿no? Desde luego recomendaban terapia para Tokiski, para los hijos, para la madre, etcétera, pero para que ayudaran a los hijos a aceptar al padre, para que la madre fuera capaz de aceptar también que el padre era un maltratador, pero que no le separara de los hijos, etcétera, etcétera. Eso sí lo recomendaban. Quiero verlo en esta otra que está aquí, que se ve más claro. Mirar, cuando nosotros tenemos unas posiciones ante hechos concretos, en realidad, dice la psicología, que lo que estamos expresando es valores profundos que lo concretamos en cosas concretas. Y entonces lo que nos interesaba a nosotras y a nosotros era ver qué había debajo de esas recomendaciones concretas y se podían encontrar valores que agrupaban esas recomendaciones, ¿no? Y efectivamente, con una técnica de análisis estadístico que se llama análisis factorial y tal, encontramos que había tres
factores de base que estaban dando la explicación de por qué se hacían esas recomendaciones. Y esos 3 factores de base son estos que tenemos aquí. Hay un factor que agrupa las 4 primeras recomendaciones, que es terapia. Terapia para todo el mundo, pero reconstituir el sistema familiar, aunque el padre sea un maltratador, no importa. Lo que importa es que haya un sistema familiar sólido, un padre, una madre y unos hijos. Y si hay que echar mano de terapias, pues echa mano de terapias. O sea, implicar a todo el sistema para restituir la autoridad del padre. Toda familia tiene que tener un padre, todo hijo tiene que tener un padre, y si el padre no funciona, hay que implicar a todo el sistema para que el padre permanezca integrado en el sistema, aunque esté causando otros daños o perjuicios, ¿no? El segundo factor que nos encontramos es lo que llamamos detectar mala praxis profesional y respetar a la persona, en este caso a los niños, ¿no? Entonces, veis todas esas recomendaciones que era sobre denunciar la mala praxis de la Fiscalía, por fundamentar sus acciones legales en un síndrome inexistente, desestimar la denuncia a la madre, porque el SAP no está reconocido, ¿cómo puedo denunciar por algo que no existe? Respetar y dar credibilidad a la voluntad de los hijos, denunciar la mala praxis profesional del punto de encuentro, etc. Eso aparecía agrupado, es decir, las personas que hacían una recomendación de esas también recomendaban las demás. Había un valor subyacente que nosotros etiquetamos con este nombre, detectar mala praxis profesional y anteponer la voluntad de los niños. Y por último, el último factor que agrupaba esas 2 recomendaciones que están ahí era respetar el informe del punto de encuentro por ser una institución profesional neutra y evaluar a cada hijo para determinar si tiene síndrome de alienación parental, y le llamamos neutralidad, pseudoneutralidad científica. Gracias. Bueno, pues ahora lo que de verdad nos interesaba a nosotros. Todo esto era para llegar aquí. Es decir, ¿y habrá diferencias entre los que sabían que era un falso síndrome y los que no lo sabían? ¿Cambiará su manera de recomendar o de actuar profesionalmente? Pues lo que encontramos es eso que veis ahí, que nos dice que no. El factor 1, restituir la autoridad del padre. Ya veis que la barra blanca es el grupo no informado, la barra negra es el grupo informado. Baja, sí, unas décimas inapreciables que no tienen ningún efecto. O sea, siguen recomendándolo igual, aunque sepan lo que saben de su falta de cientificidad. Denunciar la mala praxis profesional de la Fiscalía y del punto de encuentro no lo recomiendan, ni sabiéndolo ni sin saberlo. Y neutralidad, respetar lo que diga el punto de encuentro, os diga lo que diga, para eso es una institución neutral. Baja un poquito, pero fijaros la barra negra, que sabiendo todo lo que saben, todavía lo siguen manteniendo, ¿no? Conclusión. ¿Por qué este síndrome de alienación parental consideramos que es una nueva forma de dominación de las mujeres? Se sobreutiliza, aunque no se cumplan las condiciones que ellos mismos, definidores del síndrome, dicen que tienen que cumplirse. Aunque se diga que es no científico y se muestre las evidencias, da igual, no cambia la mentalidad, la persona sigue todavía pensando que es legítimo utilizarlo. Es pseudoneutral, da apariencia de que algo científico, por tanto, es... Bueno, yo me estoy implicando ideológicamente, yo me hago sentir a mí misma que estoy actuando científicamente, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito entre los profesionales? Y ahora con esto termino. Mirar, mi punto de partida es que las construcciones científicas, por mucho que nos digan lo contrario, están cargadas de ideología. Son relatos que hacen las personas en una manera de interpretar la realidad, en una manera de construir explicaciones de la realidad, y esas construcciones explicativas de la realidad está cargada de valores. Y os voy a poner 2 casos. Os voy a poner el caso de la científica Lynn Margulis, que dicen que es la bióloga que más ha aportado a este campo en el siglo pasado. Lynn Margulis, su gran aportación fue que pudo explicar la teoría de la evolución de una manera distinta a como la explicaba... ¿Quién fue el evolucionista? Darwin, gracias. Entonces, Darwin explica la evolución de las especies por una competición entre especies y supervive el que gana en esa competición. Margulis, con los mismos datos, las mismas observaciones, lo explica de otra manera. Dice, no, en realidad lo que yo observo es que las especies que han sobrevivido son las que han cooperado entre ellas
Y claro, da datos que yo no sé reproducir aquí, ¿no? Habla de las bacterias no sé cuánto y no sé qué más y da una explicación muy coherente. Bueno, cuando ella hace este descubrimiento, intenta publicarlo, ninguna revista científica hasta pasados un montón de años se lo aceptó. ¿Por qué? Porque eso estaba en contra de todas las creencias dominantes. Es decir, estaba proponiendo un modelo de explicar la realidad que era distónico con la forma de pensar de la sociedad. Pasaron muchos años hasta que se aceptó y, como os digo, hoy está considerada una de las personas que más ha aportado a este campo de desarrollo. En cambio, viene el síndrome de alienación parental que propone Gardner en 1992. Ya tenemos a la APA en 1994, o sea, no una revista científica que lo publica, tenemos a la APA discutiendo sobre si este síndrome existe o no existe. Llega a la conclusión de que no existe, pero ya se lo toman en serio y empiezan a discutir sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque este síndrome es muy sintónico con los valores culturales dominantes, no choca con esa manera de ver y de construir la realidad patriarcal que domina a las construcciones científicas. Y no choca porque todavía hoy seguimos teniendo el estereotipo de que la mujer maltratada tiene una serie de características, que es más dominante, que es más manipuladora, que tiene más inestable emocionalmente, etc. Por mucho que en nuestras manifestaciones verbales y en nuestra manera racional de decirlo creamos que no, hay estudios en los cuales ahora no puedo profundizar que demuestran que sí, que en el fondo seguimos teniendo este prejuicio contra las mujeres maltratadas. Por tanto, mi conclusión es: estamos en un momento histórico-social en que ya el discurso de la superioridad del hombre ya no tiene cabida. El patriarcado busca nuevas formas de mantener estos valores, pero en un ropaje que sea asimilable por la sociedad. El lenguaje científico es súper asimilable por la sociedad, da una apariencia de neutralidad que lo hace incuestionable. Y las nuevas formas de dominación masculina, el neomachismo, está haciendo su trabajo en este campo, en presentar bajo ropaje de neutralidad los mismos mitos y las mismas formas de dominación. Y por tanto, si no hacemos análisis dinámicos, análisis que nos permitan ver esto, vamos a decir que hemos conseguido la igualdad y vamos a seguir colaborando con esta forma de dominación. Nada más, muchas gracias.